Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Cinema Zoom. Ya saben que estamos con la bandita de siempre. Queremos recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @Cinema Zoom oficial en Instagram. También tenemos nuestro podcast en Spotify, donde también pueden, además de vernos, pues escucharnos, ¿no? Por aquí nos ven, por Ay, allá nos pueden escuchar. ay, ay, Y ay. en esta ocasión nos encontramos con los de siempre. Quiero saludar primero a Emilio. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola, Hanna, muy bien, gracias tú. Bien, también. Harto Qué de bueno. verte todo el día, pero bien. Ah, Hola, Aranza, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Lista para este programa? Felicísima. Muy bien. Y por Oye, último tenemos Aranza, a ¿por qué tan nuestro guapa? mentor y sensei, Silvestre López Portillo. Qué gusto, yo también los vi a Aranza y a Emilio todo el día, entonces pues bueno, Sí, es un placer Sí, verte a ti, es un placer verte a ti, Hanna, entonces pues bueno, sí, igualmente. Porque vamos a nosotros darle. no nos No, vimos hoy. no nos hemos visto. Y bueno, el día Oye, de hoy vamos a platicar sobre una película que se acaba de estrenar en nuestra cartelera, en Cinemex, evidentemente. Y esta película se titula Héroes. Básicamente se está estrenando, es una película del director mexicano Ricardo Arnaiz. Y en cuestión de sinopsis, en cuestión de historia, básicamente trata sobre la vida de estos miembros del Colegio Militar de Chapultepec durante 1847. Estos chicos entre 13 y 18 años que vivieron un montón de cosas que a lo mejor nosotros no teníamos ni idea y que la historia a veces no cuenta. Entonces la película se encarga de esto, de ir, encontrar la historia, sacarla y colocarla en pantalla grande. Yo quiero iniciar en esta ocasión preguntándole a Aranza. ¿Qué opina a grandes rasgos de la película? Bueno, yo he visto otras películas de este director, como por ejemplo La leyenda de la Nahuala y así, Ujú. y a mi punto de vista, esas funcionaron muy bien, son muy lindas. Esta no, esta sí verdaderamente no fue de mi gusto, me costó mucho trabajo terminarla, pero lo que sí me llamó mucho la atención es que la sala estaba llena y llena, es abarrotada de gente. O sea, cuando fuimos al cine, fuimos a dos cines diferentes porque, o sea, uno que nos formamos para comprar los boletos y todo, estaba llena la sala, o sea, quedaba un asiento y otro asiento hasta adelante, y luego fuimos a otro cine y estaba llenísima y encontramos dos asientos y así que hasta atrás, pegados en el este de salida de emergencia, entonces para mí fue interesante ver eso. Y que la mm, gente verdaderamente se quedó al final y estaba así de que a ver si salen escenas post créditos tipo Avengers aquí, a ver si te salía algo. Y sí había, y o sea, como que esa parte se me hizo extraña, porque por lo menos en mi experiencia del cine mexicano, normalmente como que hay tres personas y casi casi que te regalan el boleto para que le entres a ver, y aquí verdaderamente, o sea, no cabía un alma, entonces por ese lado estuvo interesante. mm. Ok, Emilio, a grandes rasgos, ¿qué opinaste de la película? pues a mí se me hizo interesante que retomáramos este tipo de historias. Creo que hace mucho tiempo no veía una película que retratara una leyenda. Creo que en este caso es como un mito, ¿no? Un mito que en todo el sentido de la palabra de mitología, en el que hay héroes y que terminan por acompañar la experiencia de vida de una sociedad determinada, en este caso de mexicanos, ¿no? Y creo que Ricardo es muy bueno para retomar esas leyendas, esos mitos, estas historias que forman parte de nuestra cultura y que normalmente no podemos ver en el cine, y al revés lo hace de una manera muy curiosa, muy interesante, como muy llamativa, muy bonita, pero creo que justo la toca de una manera tan curiosa, se aproxima a la historia de una manera tan inocente, que se pierde también mucho del peso de la historia que representa esta batalla en el castillo de Chapultepec y los niños defendiendo al castillo. En grandes rasgos, no me gustó, la verdad la película no me gustó, pero tiene cosas que resaltar, como lo que dice la Monkey de la gente que está jalando a ver la película, o sea, eso me llama mucho la atención. Ok, bien. Bueno, además que hay que decir que es una película que se hizo con un presupuesto súper corto, entonces también tiene mucho que ver Se en ve, ¿eh? cómo Se se ve. ven, sí, en cómo se ven muchas cosas. Silvestre, ¿tú qué opinaste? Yo debo decir que a mí me cae muy bien como persona, es un tipazo además que es poblano, Ricardo Arnaiz, ¿no? Yo le valoro el hecho de que deje la animación para meterse a la ficción. Eso se me hace que hay que tener un par bien puestos para aventarse algo así.
Dos, me dio mucho gusto el hecho de que la haya filmado en su casa, o sea, en Puebla. Es una película totalmente filmada en Puebla. Tres, le valoro mucho y creo que lo que más me gusta de todo es que sí haya contado una historia de nuestros héroes, o sea, de México. O sea, creo que tenemos leyendas desde el volcán, o sea, leyendas del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, tenemos las leyendas de la Nahuala, tenemos las leyendas del Callejón del Beso, tenemos leyendas, historias de conquistas. Somos un pueblo que tiene leyendas, historias, mitos, mucha historia. Tenemos mucha historia y lo que menos tenemos es cine que refleja nuestra historia. Habiendo dicho esto, yo le valoro muchísimo el hecho de que haya querido meterse en una investigación y haya querido dar una película sobre estos jóvenes. De ahí en fuera, creo, estoy de acuerdo, yo no fui fan de la película en el sentido de no me gusta la película. Creo que también se ve la parte del presupuesto en la dirección de arte, se ve el presupuesto en muchísimas cosas. Pero, pero sobre todo a mí lo que me preocupa, que creo que va a ser el punto clave para mí de Ricardo, es la creatividad. Hay una película que tiene menos presupuesto y se llama Rojo Amanecer. Y Rojo Amanecer es una historia del 68 en donde todo es en un departamento y te hacen sentir lo que es estar en el 2 de octubre en una familia dentro de un departamento. No sé si acuerdan si lo han tenido oportunidad de verla. Y nunca ves el 68, ¿no? Pero lo sientes y hay una vibra y hay una historia y todo el rollo. Y aquí creo que lo que le faltó a Ricardo es un poco más la parte creativa de reflejar ese caos, de reflejar una batalla, de reflejar todo el rollo, estando en una locación que es casi un casco de hacienda y en donde caen las bombas y mueve la cámara en lo que sale el humo, ¿no? Para hacer la finta. Y creo que yo nunca entré en el caos de la batalla. A grandes rasgos le valoro eso. Y ahorita nos metemos en detalles ya que empiece Aranza y empezamos con cada cosa y de todo el rollo. Ok, ¿alguien tiene algo que le gustaría especificar, algún tema de la película a la que les gustaría entrar? A mí me gustaría rápido ahí sobre lo que estaba abriendo Silvestre, perdón que tome la palabra ¿No? ¿Va? tan rápido, pero estabas hablando sobre que nunca entraste a la convención de que es una guerra. Y creo que justamente eso es bien importante porque saliendo a la película estaba reflexionando y la película es una película de guerra, ¿no? No es antibélica, tiene que jugar bajo los reglamentos, bajo los lineamientos de este género. Y creo que ahí entraba parte de mi conflicto, que al final se siente que la dirección está floja, ¿no? No sé si sea tal cual este problema del guión, porque tiene estos momentos como heroicos, ¿no? En el que salvan a sus compañeros, pero está dirigida de una manera tan flojita y por ejemplo, lo que pensaba era qué mal diseño como del Uh-huh, espacio geográfico, el espacio físico a partir de la cámara. Es uh-huh, decir, cómo puedes situar al espectador, ¿sabes? En este espacio de batalla sin que lo hagas todo en planos generales y parezca una obra, ¿no? uh-huh. Y me acordaba, evidentemente, una película con muchísimo más presupuesto, pero esta escena de apertura de salvando al soldado Ryan cuando llegan a Normandía y la playa Mm. y se mete la cámara y nunca como espectador nunca pierdes la noción de dónde está situado, dónde está el enemigo y dónde están estos soldados norteamericanos bajando. Y bueno, creo que ese es el mayor problema en esta película, que no necesariamente tiene que ver con presupuesto, sino con la visión de un director. Que vuelvo a lo mismo, es respetable por lo que comentaba Silvestre, ¿no? De cómo migras de la animación a la Ficción. sí, a live action, ¿no? Ajá, exacto. Y A pero live. yo siento que ahí se queda un poquito corto, ahí se queda como un poco guango, ¿no? ¿No creen ustedes? Sí, ¿O ustedes cómo vieron las escenas de guerra? sí, yo opino igual. El problema es de que nunca sabes, o sea, nunca sabes qué tan el relajo está afuera, como nunca sabes qué tanto el relajo está dentro. Y en realidad es algo muy complicado el hecho de que nunca sabes qué estás defendiendo ni de qué tamaño estás defendiendo. Hay un punto que a mí se me hace muy importante. Cuando estás queriendo filmar la historia de los niños héroes, es la historia de una derrota. O sea, es algo muy interesante. A ver, Que aparte, claro, es una batalla que se que perdimos, pierde, ¿no? claro. O sea, bueno, perdimos, ya nos sumamos si nos vamos la camiseta de la selección, ¿no? Pero, o sea, Sí. pero estás filmando una historia de derrota y en el momento de cómo quieres enfrentar la historia de la derrota,
pues es obviamente como, y entonces vas a poner, y le pones héroes, quieres ver obviamente esta derrota y valorar que aunque perdieron toda esta parte de los héroes, creo que ese sentido sí está, si dices, no, los squinkles, cómo se la rajaron y cómo está y de todo el rollo. Sin embargo, yo tengo un gravísimo problema con el villano. Para mí el villano es de caricatura y termina siendo como un heroísmo de caricatura. O sea, Mario Iván Martínez, no hay película que no salga que es como gringo y además se la pase cantando, cabrón. O sea, ya estaba yo hasta la madre de que el coronel este se pusiera a cantar, cabrón, en lo que están las batallas, y nada más porque Mario Iván toda la vida quiere cantar y es un actorazo, pero y se pone a cantar y yo decía, oh, santo Cristo, ¿no? O sea, y hay diálogos que no le cuadran y no funcionan y entonces decías, cuando estás viendo a 10 niños con un rifle matando a 4 gringos con 5 rifles, entonces, y los vas a encerrar, entonces es muy complicado porque termina siendo algo muy teatral y termina siendo más una historia que no termina siendo un heroísmo. Yo no siento el heroísmo de final de cuentas como tal. Siento que me hicieron una obra de teatro estudiantil. Así lo veo. Lo Sí. que pasa con el mito de los niños héroes, o sea, bueno, para empezar, ni siquiera hay evidencia real de que hayan existido necesariamente estos 6 chavitos. O sea, según yo habían como 200 personas en ese castillo y decir así que así habían específicamente estos 6. Y así, es como muy, muy complicado. Juan Y Escutia, tampoco, Juan Escutia. y tampoco hay tanta evidencia Bueno, que digas que sea irrefutable de lo de Juan Escutia y la bandera. Porque de hecho, yo sé que Miguel Alemán fue este presidente que empezó a meter y empezó a hacer como este énfasis en meter a estos mitos nacionalistas dentro de la historia de México. Y a mí se me hace muy interesante que también se ponen siempre, si lo piensan, en esta parte de... como de ejemplo de cívica y ética, ejemplo de lo que un buen mexicano tendría que ser, es un ejemplo político, ¿no? Entonces, es irrelevante, entre comillas, en la historia de nuestro país si realmente existieron o no, porque funcionan como ejemplos políticos de lo que, pues, es casi como un abrazo hacia nosotros de, bueno, siempre perdemos, ¿no? O sea, siempre perdemos, pero no importa, el chiste es guerrerearle, el chiste es el toro por los cuernos y quedarse y defender el territorio que perdimos más de la mitad del territorio, ¿no? Y se me hace interesante que dentro de todo esto no es como que hayan buenos o malos en la guerra, al final del día, o sea, porque si hablamos de gente importante que salió de ahí, pues estaba Miramón, ¿no? Pero pues nadie habla de él, todo el mundo habla de Juan Escutia, ¿no? Entonces es interesante como toda esta parte de que, o sea, el mito de los niños héroes sí es un mito de derrota, pero también es un mito de consuelo y mito como de un ejemplo de sociedad. Y el hecho de que Híjole, no... perdón que te interrumpa, pero yo lo veo también un poco como un mito o bueno, como una enseñanza, una fábula de la lucha. O sea, yo no creo que sea tanto, o sea, estoy de acuerdo contigo, o sea, el mensaje principal es luchar, ¿no? En contra de la adversidad, por más de que seas niño y contra 5, y eres 5 o 6 contra todo un ejército, o sea, tenemos que seguir luchando y mantener la frente en alto, ¿no? Pero con la bandera del país, ¿sabes? O sea, Claro, no sí, claro, claro. bueno, lucha por tu país, ¿sabes? Aquí Sí, está la claro, bandera, claro. eres por Estoy de la acuerdo. bandera. Y siento que la película no logra aterrizar ni el que perdimos, ni el que los otros fueron evidentemente superiores, y ni el que eran niños, ni el patriotismo, nada. O sea, siento que nada más como que pues pasó y dices, pues, o sea, ok, ¿no? O sea, estuvo la guerra aquí, ni entendí quién era quién, nada más topa a Juan Escutia porque pues por cultura general y es el güey de la bandera, ¿no? Pero pues de ahí en fuera no topo a ninguno, ni ubico a ninguno más que al güey de los lentes porque pues tenía un distintivo y toda esta parte de la máscara, de que como que escuchaba voces y no sé qué, ni entendí por qué estaba ahí, ni al caso, o sea, no sé, me perdí, o sea, siento que la película no logra realmente aterrizar como lo hizo en otras películas, ¿no? O sea, como lo hizo en La Nahuala o como lo hizo en otras cosas que, o sea, el mito, porque siento que este director, a ver, a mi punto de vista, utiliza el mito como base de su narrativa, pero eso es lo que le decía yo a Emi saliendo del cine. O sea, yo ni me acuerdo de la figurita de la Nahuala. Me acuerdo de Leo San Juan y me acuerdo de La Casona y me acuerdo de Xochitl. O sea, el mito como que pasa en segundo plano porque es interesante ver la historia de este niño y su hermano, ¿no? Y siento que trata de hacer lo mismo en esta película. Trata como que, sí, o sea, sí
pasó todo este tema de Juárez Cuti y lo que sea, pero vamos a centrarnos en los niños y vamos a centrarnos en el trauma de los niños que estaban encerrados, ¿no? Pero como que ni lo, o sea, no siento que logre aterrizar nada ni llegar a ningún lado, como que acabó y fue así de, pues sí, vámonos. Es que fíjate que a mí lo que me pasa no tanto va por ahí, sino yo creo que hay una, híjole, conociendo a Ricardo Anaya sé que hay una investigación, ¿ok? Lo que tú estás comentando de no hay suficientes evidencias y todo, yo creo que las evidencias que puedan existir, Ricardo las vio, las modificó, las agarró, incluso me llama mucho la atención el asunto precisamente de la bandera, del niño con la bandera, en el sentido de que no se avienta, sino es acribillado, lo cual te puede cambiar completamente la historia, porque una cosa es que agarró y nadie agarra la bandera y te avientas, que es el acto de heroísmo cumbre de los niños héroes, ¿no? Lo que se conoce, a, pues obviamente, morir en la batalla, que tampoco le quita nada de heroísmo, no sé si me explico, y el hecho de que muera con su bandera, eso no, que me quede claro. Lo que a mí me pasa es en la forma de, yo creo que Ricardo, como director de cine, le falta más creatividad y le sobra influencias de otras cosas. Yo acabé harto de la música. O sea, la música Sí, hace enorme todos los detallitos. Si ya sufrió, si ya lloró, la música se levanta. Si, ¿qué vamos a hacer? Y sufre, la música se levanta. Y es un engolamiento del dramatismo y además de quererme meter a huevo así con calzador que tengo que llorar. Cuando, a diferencia, por ejemplo, es muy exacto. curioso, a diferencia de otras cosas, es así como se ve en el póster, que son un chorro de niños, no nada más son los 6 o 7 que nos enseñaron en la primaria, no me acuerdo. Ricardo trata, a final de cuentas, de hacerlo en los flashbacks y de tratar de que de crear una empatía con el niño de las canicas, con el que se va a casar, con los squinkles cuando se escapan. Y a mí me encanta la secuencia, la que más me gusta es cuando se escapan y van a ver a las novias y se meten en un convento. Es muy ridícula la forma en que se meten medio ejército a un convento y nadie los Pero pela. ahí está el Ricardo que hablábamos de la leyenda de la Nahuala, ¿no? O sea, ese es el momento en el que yo dije, sí es cierto, este sí es el brother de la leyenda de la Nahuala, de las películas animadas, de la comedia con las Ah, monjitas, con... ujú. Ahí está, o sea, esa parte está interesante, cuando se pone a Exacto. retratar la amistad y a jugar con los niños, eso es la parte interesante. Eso es lo que a mí me gustó. A mí me Sí, gusta que trata de humanizar a los chavitos. Lo que no me gusta es que la parte de las batallas, a mí la parte de las batallas se me hace cómo iluminamos este casco de hacienda que nos acaban de prestar, que le ponemos 2 escritorios, le ponemos el humo, le iluminamos con hacia afuera y a ver cómo sale. Y creo que le echó más ganas a la parte de el pasado o sí, de la historia normal, cuando los ves a ellos que están en el relajo, que van con las novias y todo. Esa parte me encanta. La parte de la batalla, yo creo que le falta cine, le falta dirección, o sea, le falta creatividad, le falta creo que quiso lo de la máscara se me hace un completo error tratar de meter un simbolismo por ahí de la muerte y que el gringo agarre nuestras cosas y que se ponga la máscara y que ya está viendo babosadas. No entra en la película. Puede ser mucho sello de Ricardo en esto, pero no le entra. Y honestamente, yo sí, la música al principio me pasa lo mismo que me pasó con Sound of Freedom, ¿no? O sea, la música empieza y es padre y dices, ay, qué simpático y te ayuda y de repente dices, ya, por favor. O sea, y si van a matar a todos. O sea, el personaje, la broma de Silverio Palacios como cocinero, que es un personaje que tampoco agarra, que tampoco parte, aporta o algo, y es como si fuera este elemento de comedia, ¿no? El adulto cómico cuando tampoco cuadra, luego que termines con Plutarco Asa con este hombre, además que se salva de la batalla de los niños héroes y después va a terminar, después lo van a fusilar, o sea, porque de por sí llevaba la vida de la chingada, o sea, ¿no? O sea, pero creo que sí le falla. Creo que terminó haciendo una obra de teatro y a mí ojalá Ricardo tome estos críticas y estos análisis en el sentido de lo mejor es que sí creo que dirige bien a los squinkles, a los chavos. Creo que van a haber muchos chavitos que de aquí se pueden disparar, si mejor dirigidos con otros mejores guiones, con otra cosa, pueden haber carreras aquí interesantes, interesantes, o sea, esta es una nueva camada de mocosos
muy interesantes, que tienen sus momentitos, o sea, cuando están juntos en el baile y escapados, tienen cosas que sí les creo. Y lo malo es de que ya no le creo, yo no me quedé en la parte de yo nunca vi el castillo, o por dónde está el ejército, dónde entran, y de repente también llegan los adultos y la reunión de, pues, ¿quién se quiere defender? Y nos levantamos todos y sube la música y pues nos quedamos todos. Sí, yo también a mí la parte de la música no me gusta porque creo que está manipuladora en exceso. A ver, obviamente Muy. la música, la iluminación, o sea, todo lo que cree un tono en la película tiene que estar para manipular de cierta manera a la audiencia, pero lo tiene que hacer de una manera inteligente, ¿no? O sea, creo que hay mucha diferencia entre sutilmente provocarte una emoción a que llegue alguien y te diga, tienes que sentir esto. Y creo que la música se convierte en ese alguien que te dice que tienes que sentir. Pero bueno, como dices tú, está muy bien hecha. Creo que lo hizo la Sinfónica aquí de Puebla. O sea, Sí. tiene momentos muy padres. A mí otra cosa que no me gusta, y ahorita estás hablando de los flashbacks, es la narrativa. Cómo cuenta la historia en dos líneas, cronológicas distintas y va intercalando entre una y la otra. Porque creo que es una idea interesante, ¿no? Y creativa. Como primero vemos lo que les está pasando, los van a matar, los están matando, tal, y después quiénes son estas personas a las que están matando, cómo los vamos a humanizar, cómo... Perdón que te interrumpa, y debió yo creo que sí, haberlo hecho al revés, para que sintamos más la exacto, muerte, que sintamos más la muerte del claro, personaje y no de que digamos, puta, qué poca madre, es un niño, ¿cómo te metes con claro. un niño así, güey? Totalmente de Cuando, acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, porque es muy arriesgado, o sea, está muy interesante la idea, o sea, primero vemos la muerte de un güey y luego cómo le haces para que esa muerte, sin volverla a ver, te afecte, o sea, creo que es una idea interesante, pero el guión ahí es donde para mí se empieza a caer y no termina de construir personajes lo suficientemente sólidos como para que estas muertes me interesen. Para empezar, no creo que haya personajes que se diferencien el uno del otro, todos tienen una novia, todos tienen, todos tocan instrumentos, o sea, partiendo de ahí creo que empieza a caerse el guión desde el inicio. Y hay otra cosa que a mí me molesta, esto sí me molesta, esto me causa un poco de angustia también, y es el final. El final, el hecho de que otro soldado americano, otro soldado gringo, salve al mexicano y haga esta carta diciéndole, hey, qué buenos son, creo que habla mucho de este síndrome de inferioridad, de este síndrome de queremos la apreciación del güero, ¿no? Queremos que el güero nos felicite, queremos que el gringo nos note y nos diga, hey, los matamos, pero lo hicieron bien, le echaron ganas. Y Pero ese qué final a mí no me valiente. gusta, o sea, que se quede entre nosotros, o sea, que si nos mataron a nosotros y no que haya llegado el otro gringo a salvar al final del día, no me gusta, no me A mí, gusta. ¿sabes qué? Perdón, antes de movernos de tema, o sea, y de contestarte, yo sí quería decir de lo de las monjitas, a mí no me funcionó, porque Ujú. me pasó que entonces ya no sabía qué estaba viendo. O sea, ya no sabía si era una película para niños, porque se me hizo genuinamente un personaje muy caricaturesco, o sea, tal cual cuando corren alzan los brazos, así de que, ujú, ay, no sé qué, te robaste mi botellita de ron o no sé qué estaban vendiendo. ujú. Rompope, 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 ¿no? rompope. Y entonces era como que, a ver, o sea, se supone que me estás enseñando una película de guerra, donde se van a morir estos chavitos, donde se supone que estamos viendo un drama histórico, en donde me tengo que sentir mal por pobre Juan Escutia y pobres de estos güeyes y de las novias llorando al final, ¿no? Pero al mismo tiempo me pones humor y me pones personajes para niños chiquitos. Entonces estoy perdida. O sea, entonces, ¿para quién era la película? ¿Quién era el público esperado que fuera? O sea, ese chiste era para los hijos de los papás que iban a ver la película, o sea, como que, y eso me empezó a pasar mucho igual con el mesero, o no sé qué era este El hombre que daba cocinero, como que sí, cocinero, Silverio que era el que cocinaba, o sea, encargado como de que la así de cocina. que, ajá, y que escuchaba cómo estaban hablando y hacía cara así de, ¡ah! Y era así como, ok, eso lo entiendo en animación, entiendo eso en animación, o entiendo eso para niños, pero no lo entiendo en una actuación de dramón histórico, aquí, la mega tragedia, ¿no? Entonces, como que me perdí un poco en el tono de la película, o sea, Ujú. no sabía si me la tomaba en serio o no, o si era de repente como que era este comic relief, pero no. Entonces, en esa parte a mí me pareció como un cambio de tono raro. O sea, tal vez no fue, o sea, tal vez yo no fui la persona para captarlo igual y está muy bien pensado, pero a mí me pareció un cambio de tono como extraño. O sea, como que me sacaba y me metía, me sacaba y me metía de la convención. Y otra cosa que a mí me pasó mucho es justamente lo que está diciendo Monkey, es que yo no sé quién es quién.
O sea, en estos flashbacks tal vez no fueron suficientes, tal vez al momento de ponerme a tantos chavitos, me confundo si todos están vestidos igual, todos tienen novia, todos tienen como las mismas cosas, excepto dos, o bueno, tres, Juan Escutia, el güey de la canica y el brother de lentes. De ahí en Ujú. fuera, todos para mí son los mismos. Entonces me cuesta trabajo así que ya se murió uno, y ya se murió el otro, y ya se murió el otro, y es como, ya no sé quién es quién. O ¿Y sea, cuántos como que faltan? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ajá, o sea, como que ya no sé cuántos vamos. O sea, como ¿Cuántos que me faltan? empezaron ajá, como que me empezaron a dejar de doler sus muertes porque ya no los topaba. O sea, ya era así como que ya no sé de quién hablamos. O sea, dame como a una línea a la cual seguir. Entonces, esa parte me costó trabajo. Tal vez los flashbacks eran un buen recurso y creo que fue un buen recurso introductorio de los chavitos, pero me hubiera gustado más ver, por lo menos, si no desarrollas a todos, pues desarrollame dos, ¿no? Y ya de esos dos te agarras y, bueno, pues yo ya sé quién está, ya, y te voy siguiendo a ti y todo lo que pase, pues pasa alrededor de dos. Pero creo que en el abarcar tanto, pues no apretamos nada y entonces, pues ya no sé, o sea, ya no sé a quién seguir, a quién llorarle, ¿no? O sea, como que acabas así de, no, pues sí, nos ganaron, ¿no? O sea, acabé empatizando más con el güey, el loquito del tic, que, pues como que, pues bueno, por lo menos lo topaba, ¿no? O sea, por lo menos de ver, pues es el güey malo, ¿no? Yo creo Porque no que sabe quién tienes un corazón de piedra, Aranza, además. O sea, eres un antinacionalista. Confirmo. Así, no tienes, eres un corazón de piedra. Pero eso fue, mi querida Hanna, un poco lo que fue Héroes. Ok, bueno, pues está bastante interesante conocer las opiniones, sobre todo de una película que nos compete hablar, porque es poblana, porque Sí. definitivamente el director es poblano y se filmó pues aquí en nuestra Y, ciudad. y yo Ahora, nomás yo sí cerraría de, ojalá y la vean. O sea, que le entren al sí, tema. Yo claro, sí creo que ojalá y la claro, vean. Eso sí, claro. que sí vale la pena verla. Sí, por supuesto. Creo que También. todos aquí coinciden en que vale la pena echarle un vistazo, verla Bien. y pues como siempre, ¿no? Generar una buena conversación. Pero pues ahora le cedo la palabra a Emilio que va a guiarnos en otra conversación bastante interesante. Muchas gracias, Janita. Bueno, el pasado mayo en Cannes se estrenó este pequeño mediometraje de Pedro Almodóvar. Bueno, creo que todavía es cortometraje, no sé si pasa de Corto, los corto, 30 cortometraje, minutos. ¿verdad? Cortometraje de Pedro Almodóvar, que de hecho Silvestre se lo topó un par de veces ahí en Cannes. Que, o sea, para Silvestre era normal encontrarse a Pedro Almodóvar. Pero bueno, creo que era muy interesante, al menos yo que no lo he visto, a mí lo que más me llama la atención y lo que más me genera expectativas es ver cómo este director que siempre está jugando con personajes femeninos o con personajes con orientaciones sexuales distintas a las que estamos, o distintas a las estandarizadas, a las que solemos ver en el cine hollywoodense y en el cine, pues sí, estandarizado. O sea, debería de ser muy extraño o muy distinta su perspectiva de un western, ¿no? Porque es un western, la extraña forma de vida. Entonces, ¿por qué no me comentan o sea, cómo es el trabajo de Pedro Almodóvar? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No tanto? ¿Quieren las ¿Quién damas quiere empezar? empezar? ¿Quién quiere empezar? Yo les puedo Harán decir, primero. bueno, yo nada más déjenme decirles que a mí lo que más me encanta, digo, porque ahora se está echando papa, entonces digo, yo me voy a colar. Yo les puedo decir que a mí lo que más me gusta de todo, de todo, de todo, yo soy fan de Almodóvar, debo de aceptarlo. Ahí sí, soy muy fan de Don Pedro, que lo sabe. Pedro puede ser como mi tía prestada, ¿no? Como la tía viejita que ve, o sea, todo el rollo, no todas sus películas son buenas, pero me gustan. A mí lo que me ha encantado es la importancia del cortometraje. Eso para mí es lo más relevante de todo. El hecho de que el Festival de Cine en Cannes le haya dado una exhibición a un cortometraje, una masterclass con Ethan Hawke y Pedro Almodóvar, y luego en México alguien se haya aventado a traerla y a estrenarla, porque yo debo de decir que no tengo idea, si ahí pueden googlear, ustedes me contestan, pero yo no tengo idea cuánto, si el boleto cuesta igual, o sea, o cuesta la mitad por ser cortometraje o no, no sé si me explico, pero la gente está pagando su boleto para ir media hora e irse. Y eso está de poca madre. Está padrísimo. Me encanta la idea. Ojalá y se hiciera más. Ojalá En hiciera, efecto, o sea, cuesta, perdón, 50 pesos. 50 mira, pesos. 50 pesos.
y un boleto normal anda como en 80, ¿no? Más o menos, algo como así, en ¿no? 80, sí. Vamos poniendo el precio promedio 80, 90, no tengo idea, dependiendo del día, bla, 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 lo que tú quieras. Pero que tú digas, vamos a meternos al cine, tenemos media hora y vamos a ver a un corto de Pedro Almodóvar, no manches, güey. Y que después pueda ser un corto de un Cuarón, un corto de Emilio Quiroz, un corto de Aranza, un corto de Hanna, y que digas, no manches, le estoy abriendo la puerta a un cortometraje y que la gente esté pagando por ver un cortometraje, yo me quito el sombrero. O sea, desde que estábamos en Candy dijeron, va a haber una función y luego va a estar Pedro y luego va a estar con Ethan Hawke y yo dije, y luego nos toca toda la lluvia, el relajo, la entrada y le tienen que hacer una segunda función. No sé si se acuerdan, Me pero le acuerdo, a hicieron... nosotros nos tocó ver todo ese relajo, no sé si se acuerdan que estábamos ahí en la salita de prensa y toda la prensa estaba muy enojada porque no había conseguido boletos, o sea, es todo un acontecimiento, fue un Sí. acontecimiento ahí en Cannes, Nosotras entramos a la segunda función. claro, Nos faltó la Ujú. primera, o sea, es que nosotros tuvimos ahí que lucharle por la segunda. Sí. Y a mí me tocó la primera y en la primera función estaba nada más y nada menos que Nuestra Señora del Póster, ¿no? Digo, ahí estaba dentro de los invitados especiales, Catherine que Deneuve. estaba la Madame Catherine Ah, Deneuve, fue a la función, ah, estaba, órale, no sé eso. este, sí, había, digo, estaban por ahí varias celebridades que habían ido al festival, digo, por ahí habían varias, fue un relajo Sí, debe entrar, de fue ser. que había llovido, habían patadas, entramos, fue un relajo. Llega Ethan Hawke y se avientan después del cortometraje una conversación de una hora. O sea, todo, ahora sí que todo este show. Y tanto estaba la queja que se quedó afuera John C. Reilly, se quedó afuera, creo que la presidenta del Oscar, se quedó afuera. Ya nos llegaban todas las noticias de todos los que se habían quedado afuera y tuvieron que hacer la segunda función. Y es donde entró Hannah y entró Aranza. Y creo que estaba hasta el cepillo también, ¿no? La segunda función. Yo. Ahora, Debe de eso ser. viene. Ahorita que estás hablando, perdóname rápido, ahorita que estás hablando de los cortometrajes, también acaba de ser Venecia y también Wes Anderson hizo un mediometraje, creo que de 40 minutos, pero de todos modos ahí hay una tendencia, ¿no? De los de directores que están, Ojalá. eh, sí, está Eso está interesante. padre. Yo lo agradezco, o sea, verdaderamente yo sí, de verdad, muchísimas gracias. No considero que haya una necesidad de tomarse 3 horas para contar una historia. Yo creo que si tu historia da para 40 minutos, es para 40 minutos. ¿Para qué alargarla y obligarnos a sentarnos en algo que nada más estás llenando para cumplir la hora y media? O sea, yo creo que también es valiente y también es válido que, a ver, si la historia que yo quiero contar es de 20 minutos, pues es de 20 minutos. Entonces, yo creo que esa parte sí se agradece, yo creo que es valiente, yo creo que es bueno. En cierto sentido, también creo que es, pues no sé si tal vez estoy hablando mucho desde mi perspectiva de la inmediatez de mi generación, pero sí creo que hay una parte un poco como contestataria de que a fuerza todas las películas era hora y media y luego 2 horas y luego en Cannes nos chutamos de 3 horas y tantos. Y entonces yo siento que también hay que agradecerle a estos directores que pueden bajarle a su ego y decir, bueno, no, a ver, voy a hacer uno de 30 minutos y no 3 horas y media. Yo creo que hay muchos directores que hacen cortometrajes. Lo que a mí me impresiona es de que les den funciones especiales y que salgan en taquilla. O sea, porque además Almodóvar ha hecho cortometrajes y también, o sea, y con Tilda Swinton y de repente salen directamente a plataformas y hay mucho cortometraje, pero el cortometraje se clava mucho más en la parte de festivales y de concursos y de todo el rollo. Lo relevante es que haya una función grande en Cannes o dos y después que sea estrenada en cartelera. Ahora sí, después de todo esto, si quieren ya platiquemos de qué les pareció la historia, ¿no? Entonces ahí sí las dejo. A ver, Hanna primero, Sí, ahí, yo. ahí. La verdad me acuerdo perfecto que cuando estaba viendo el corto, pues entré con Aranza y me pasó por la cabeza toda la clase que tuvimos alguna vez sobre el género western y me pareció tan increíble como ver un corto súper, súper western, pero que al mismo tiempo, siendo tan western y siendo esta figura masculina esencial en este género, porque realmente
de eso se trata, o sea, perdón, pero en la mayoría de los westerns es como que el papel protagónico de batalla, de poder, de honor lo tiene el hombre y como que todos los personajes femeninos que están alrededor de la historia pasan un poco a segundo plano, pero a lo que voy es que justo es curioso que se haya utilizado un western para contar este tipo de historia, porque es como sí, es como que sientes que estás viendo dos historias al mismo tiempo, no sé bien cómo explicarlo, pero al menos yo nunca había visto un western que contara una historia como esta, en donde literalmente pues dos hombres están como enamorados el uno del otro, pero al mismo tiempo están como destinados a enfrentarse, pero por otro lado, un personaje que a mí me llama mucho la atención es el sheriff, porque encima de ser un hombre y encima de estar enamorado de otro hombre, eres el sheriff. Entonces es como que hay mucho peso sobre el personaje, como que no se puede permitir fallar y está así como todo frustrado y agobiado y reprimido, porque de alguna manera es como, no, a ver, soy el sheriff de este lugar y estoy enamorado de mi mejor amigo de hace años. Entonces, como que me encanta cómo la historia en tan poco tiempo cuenta tantas cosas. Y es lo que decía Aranza, no necesitas un milenio. A veces agarras un milenio, no cuentas nada, ni se te entendió nada, pero a mí me gusta mucho justamente que en tan poco tiempo pudiste contar tantas cosas y que el cortometraje ni siquiera te hace todo tan explícito, sino que tú vas entendiendo, no necesitamos un gran contexto de dónde estoy, en qué época, en qué año, en dónde, con quién, por qué. No, 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 simplemente inicia donde tiene que iniciar y termina justo donde tiene que terminar. Y entonces algo que me gusta de este corto es que yo puedo imaginar la historia que venía antes Ujú. de este momento que yo vi y la historia que viene después de este momento que yo vi, como si me estuvieran contando solo el momento clave. Y eso a mí me encanta, dejando obviamente de lado el hecho de que el diseño de producción es precioso, o sea, realmente todo el western es, o sea, este corto western es precioso, o sea, visualmente me acuerdo que estábamos en esa sala toda hermosa, encima de todo, como que lo ves en Francia, entonces es mil veces más bello este cortometraje, pero me acuerdo que sí, lo gozamos demasiado, o sea, volteamos Aran y yo y dijimos, sí, estuvo chido, me encantó. Yo Ahora, también, yo vi el vestuario, o sea, no Saint hombre, Laurent, pues nada más, Saint Laurent. Sí, nada más con sí, el sí. vestuario yo lo volvería a ver, de veras que, o sea, yo estaba viendo y yo, "Ay, yo quiero esta chamarra", y luego veía el no sé qué, ay, los jeans, o sea, de verdad, amante del vestuario, Las botas. las botas, no, 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 yo me la estaba pasando genial. Creo que esta deconstrucción del género no es algo necesariamente nuevo, o sea, ya lo hemos estado viendo, ¿no? Esta parte de que los vuelven, pues, homosexuales, bueno, no los vuelven, pero sí me entienden, ¿no? No me cancela. Brokeback Que, Mountain. justo, esa, pero me da miedo porque siempre la digo mal, porque Rubber Mountain, entonces esa, Sí, pero En español es Secreto en la montaña. esa, Secreto en la montaña. Secreto de la Montaña. Y se me hace interesante que, o sea, creo que todo este cortometraje, a pesar de ser un western, es como muy sensual. O sea, siempre sientes como esta parte así de que estos dos brothers se gustan y hay como esta tensión y se Ujú. sientan y son medio enemigos, pero no. O sea, como que justo, pues Almodóvar juega mucho con eso, ¿no? Entonces lo hace como de una manera como muy como de baile, ¿no? Así de que ahorita sí, ahorita no, ahorita sí, ahorita no. Y al final lo que pase da lo mismo, a mi punto de vista, o sea, como que acabó y se acabó y dices como, pues sí estuvo padre o sea, como que lo que Ujú. pasa con, creo que es el hijo, ¿no? O algo así, Ujú. pero, pero lo importante son ellos dos, ¿no? Y como la tensión que hay ellos dos, ¿no? Y por lo menos yo estaba más interesada en su relación que en lo que sea que pase con el caballo del señor, o sea, como que me da igual, o sea, yo nada más estaba así de que, y a ver, y la neta, Almodóvar estaba igual que yo. O sea, la cámara en donde la ponía y lo que te enfocaba y los gestos de estos brothers y las pompis del otro. O sea, evidentemente estaba igual que yo. Así que estos van a acabar o no juntos, ¿no? Entonces me hace como muy, muy interesante. También siento que Pedro Pascal como que tuvo un boom extraño en la que todo mundo babeaba por Pedro Pascal, Ujú. incluido Almodóvar seguramente. Entonces como que esa parte se nota y se me hace como chistosa, se me hace como padre, se me hizo como muy fresco el corto, la verdad. Entonces a mí me encantó, yo soy la más fan, se me hizo muy divertido, se me hizo muy bonito de ver, amé, amé, amé los vestuarios y en general, o sea, a mí me gusta mucho, o sea, se me hizo un corto muy, muy bueno. Yo creo para ir cerrando, para mí, yo divido el corto en dos partes, igual de las dos líneas que se arman. Tenemos, como bien lo estaban comentando, Ethan Hawke como este sheriff, Pedro Pascal, que es este hombre que además llega a buscar a su amigo,
porque su hijo tiene un problema, es el hijo que están buscando y el sheriff lo tiene que salir a buscar porque está culpado de una serie de cosas, no voy a spoiler, y la búsqueda del hijo provoca que estos dos grandes amantes y amigos se junten y pues obviamente se venga el meollo del asunto de qué hacemos, ¿no? Pero yo veo a Almodóvar en dos líneas. La primera línea, y es Pedro, el Pedro de los ochentas, el Pedro de la onda española, de la onda, el Pedro cuando se suelta el pelo, Almodóvar, y es ese Pedro, por ejemplo, hay una película que se llama Hable con ella, que es una maravilla, para mí de sus mejores películas, en donde en esa película tiene una escena en donde antes de que cante Caetano Veloso, Cucurrucucú Paloma, sale un joven guapísimo, un cuerpazo y está nadando en la alberca, sale de la alberca y nada más sonríe a la cámara y jamás vuelve a pasar absolutamente nada, pero es Pedro diciéndole, es que con que nade, ¿no? Con que yo lo vea que nade. Y es ese Pedro, y entonces cuando de repente en esta película este Pedro agarra y dice los jóvenes y se trae a los modelos y tienen al toro y le pegan de balazos y empieza a salir la sangre como si fuera el vino y entonces dice y ustedes empiezan a besar y se meten en un atascón los modelos, ¿no? Así, además unos guaper perfectos hombres brutales y están echándose un faje maravilloso. ¿A poco no? Bueno, y yo decía, es que ese Pedro, o sea, imagino, ha de haber hecho 37 tomas, Pedro, el señor Pedro Almodóvar, de haber dicho, a ver, otra, y otra, y otra. Y los otros, bueno, felices. ¿Dónde me quiere don Pedro? Pompa dura, pompa blanda, pompa esto, izquierda, derecha, ¿no? Y de repente ves, y por el otro lado, ese es el Pedro de los 80, el que yo veo ese Pedro loco, ese Pedro gay, que me encanta, que se fascina con los cuerpos de los jóvenes, de los modelos y que lo trae la cabeza. Y por el otro lado, me encanta el balance, porque tienes a este par de actorazos, a Pedro Pascal y a Ethan Hawke, con la parte del drama, con la parte obviamente de los silencios, con la parte de las miradas, con la parte obviamente de la ubicación, de la iluminación, cuando están esas historias, lo que decían, bueno, es cuando, o sea, esa chamarra verde, cuando, o sea, todo lo que usan, pero sobre todo los diálogos son más profundos, o sea, los modelos ni siquiera platican, el hijo por ahí nomás dice una línea, se trepa a su caballo, se pone un sombrero y se va, digo, no tiene... Y ves a un Pedro que sabe dirigir actores, que sabe dirigir momentos, que te puede crear tensión en un cuadro estupendo, o sea, en un momento, en una línea. Y además, lo peor, o lo mejor, si lo quieres ver, que tiene Pedro es, y de todos modos, te tiene un dramón. O sea, porque el hecho de voy por tu hijo, aunque te adore, y voy por tu hijo, y es o mi hijo o mi amante, es una posición de duelo brutal en un western, ¿no? Y eso también es padrísimo. Y no spoileríamos a final de cuentas nada más, pero es ahí donde ves al Pedro que dirige, al Pedro que escribe un buen guión. Y mira que a Almodóvar además le falla mucho hacer películas o contar historias de hombres. Siempre ha sido mucho más contador de historias de mujeres, porque si hubiera hecho este western con Penélope Cruz, pues también se la compraba y es igual de revolucionario, me explico, pero agarró estos dos y escribió para hombres y además lo platicó un poco Pedro y Ethan Hawke, pero lo platicaba Pedro que él se animó a hacerlo cuando ya vio Brokeback Mountain y dijo, o sea, ya este western se animaron, por fin alguien se animó primero, eso sí lo acepta, del hecho de alguien se animó a poner este amor gay de vaqueros, de esta imagen que decía Hannah, ¿no? Tan así, tan masculina que tiene este estereotipo y alguien ya lo ha hecho, entonces dijo Pedro, pues yo lo llevo una rayita más arriba, ¿no? ¿Y qué forma? Entonces sí, Dios, si tienes oportunidad, mi querido Emilio, yo te lo La voy a recomiendo. ver. Yo te lo Sí, sí. Aparte, recomiendo. ¿cómo introduce esta relación, no? O sea, yo me acuerdo que, a ver, yo no sabía de qué trataba Y no, y me acuerdo que me volteé con Hannah y yo así de, what the o sea, me agarró así o sea, yo sé que ahorita probablemente ya es conocimiento general y ya todo el mundo, aunque no sea un spoiler, sabes que va por esa línea, pero en ese momento yo no tenía ningún tipo de información, o sea, yo entré a ciegas y verdaderamente sí fue así de, es en serio lo que estoy viendo, o sea, no hombre, o sea, yo así de, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, porque los dos así súper mega masculinos y se ve que no se han bañado en días y así con la barba y así con la no sé qué, y de la nada es como, no, pues no, olvídenlo, rebobinemos, ¿no? Entonces
Está interesantísimo. A mí me encantó, la verdad es que yo muy fan. Hanna, Algo que también me gusta mucho como de los personajes en general, y es algo con lo que yo batallo demasiado como en las películas que te quieren pintar como a personas homosexuales súper amaneradas y vestidos como de una manera súper extraña y que se comportan como de una manera en la que en realidad a veces ni siquiera son. Entiendo que también es por el género, que los personajes no son así, pero me gusta justo esta parte que dice Aranza, ¿no? Que nunca lo ves venir, nunca lo ves venir porque ellos están como, em, hacia adentro, están sí, o controlados. sea, Sí, sí, sí. están, Están que se aparte aguantan. están siendo hombres, o sea, son hombres. No dejan de ser hombres para Es más, yo lo pondría. convertirse en homosexuales. Yo te voy a ser muy honesto. Yo no dejan de ser vaqueros. Exacto, Más eso, bien, no dejan el Machines. papel de vaquero. No del es que vaquero. deje de ser vaquero porque me Hombre. enamoré de un hombre, sino soy un vaquero que está enamorado de un hombre. Y Sí, es. pero así como que medio así, no sé. Sí, 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 sí. No, no, no. sí. Es que además ese abrazo, cuando llega y le abraza por la espalda, y tú dices, no, sí, estos tienen una historia. Y es la historia, digo, toda la parte de la historia que cuenta Pedro y de todo el rollo, pero ves a Ethan Hawke y a Pedro, y Pedro Pascal babea. Ethan Hawke sufre, cuando está en la calle está hablando con el amigo y sufre. Y los dos Ujú. sufren aunque no se toquen, y es algo que dices tú, qué bruto. Es que eso es de dirección. Porque lo que Sí. pudo haber dicho Claro, exactamente, o sea, sí, güey, o sea, porque los pudo poner más amanerados o los pudo poner más clichados, no quiero decir a manera más clichados, o sea, en este estereotipo. Sí. Y no, yo veo a un Pedro Almodóvar mucho más maduro, que además se controló también por respeto a un género. Y cuando hablo de por respeto es esta línea de del vaquero que también hacia adentro, pues, o sea, no es de que agarre, no le puso plumas al sombrero, los hizo así duros, y ni modo. Y si vamos a enfrentarnos, nos enfrentamos. Si vamos a dar un duelo, duelo. Y además es mi hijo, cabrón, ¿no? Y aguas. Entonces sí, a mí me qué cae. interesante, qué interesante. Ahorita lo que decía también del cast, La Monkey. Claro, tenía que ser Pedro Pascal el vaquero, porque él es el gran vaquero de nuestros tiempos, además de que, bueno, de nuestra generación, él es el mandaloriano, o sea, Uh -huh, ¿quién uh más -huh. podría ser el vaquero, el protagonista, si no? Y además es muy curioso porque dijo Pedro que además lo seleccionó porque sabía y había visto que los dos sabían montar a caballo. Entonces Ah, ya no, qué no loco, tenía. órale. Sí, dijo Ethan Hawke ya ha hecho westerns, Pascal también. Sí, Entonces dijo, ya no me tengo que perder tiempo en si están montando o no montan, porque necesitaba estas escenas, ¿no? De que estuvieran montando y que llegaran sí, al rancho y de todo el rollo, ¿no? No, no, no. Las conversaciones con Pedro allí es sensacional. Pero sí les recomiendo mucho. Si tienen qué ese chido. rato libre, vayan, paguen, lo Yo vale, se la quiero páguenlo ver. y se la van a pasar muy bien. Yo Va, se pa. la quiero ver. Pues bueno, también los invitamos a ustedes, bandita de Cinema Sumera, vayan a ver la película. Y les agradecemos una vez más por habernos acompañado este capítulo. Espero que les haya gustado. Si es así, no duden en compartirlo, sigan promoviendo estos programas que promueven a la vez el buen cine. Si ustedes son cinéfilos, pásenlo a sus amigos cinéfilos para que también despierten el interés por la conversación. Los quiero muchísimo. ¿Algo que tengan que decir antes de que se acabe esta bella misa? Misa, ¿no? Digo, programa, perdóname, es que como ahorita voy a dar misa, me se quedando. Perdón. ¿Algo? No, nos vemos la ¿No? próxima semana. Qué gusto verlos, chamacos. Sale, Cuídense. bandita, los queremos. Adiós. Bye Bye bye. bye.